Salazar, nuestro relator taurino. Juan, buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, Javier, muchas gracias. En el día del Santo Patrón. Eso es, Santiago Apóstol. Es una curiosidad que el patrón de España no sea festivo, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos con otras fechas, salía la comunidad y tonterías de estas, entre comillas, pero le quitamos importancia al patrón de España. No sé si esto pasa en otros países, que mira que tenemos festivos en España. Efectivamente. Y el patrón de España no es festivo. Bueno, cosas veredes. Juan Salazar, iba a decirte Juan Belmonte. Juan Belmonte, de que vamos a hablar ahora. El pasmo de Triana. La semana pasada nos habías contado de esa rivalidad entre Joselito y su pareja, su coetáneo en el tiempo, Belmonte. Aunque Belmonte también nos habías dicho que era más amigo del Gallo, que era el amigo era el hermano de Joselito. Eso es. Se dice de Belmonte, si hace un resumen muy rápido, que fue el primer torero moderno. Eran toreros poderosos físicamente, excepto Belmonte, que era un torero muy limitado físicamente, muy bajito, limitado. Nos contaban la curiosidad de que se empiezan a popularizar a partir de ese momento los burladeros, ¿no? Las barreras en las plazas de toros, que antes no había, porque antes se cogía el olivo, coger el olivo es saltar saltar la barrera, ¿no? O el burladero, vamos, el burladero quizás sería la defensa, ¿no? Sí, burladero es más la defensa. Más la defensa. Y esa partida de Juan Belmonte, ¿no? Dada su incapacidad física, quiero decir que era bajito, que no era. Es decir, que tuvo grandísima expectación en sus inicios, sobre todo en novillero, pero yo y de matador fue grandioso. Se retiró, volvió y luego ya la guerra civil ya a partir de ahí lo dejó. Eso es. Cuéntanos más cosas. Estuvo rodeado de intelectuales y yo creo que nos habíamos quedado aquí. Eso es. Bueno, fíjate, su primer contacto con intelectuales fue en la llegada a Madrid, que fue muy curiosa. Él llega a Madrid por primera vez en marzo del año 13, toma la alternativa luego en octubre de ese año, o sea que realmente no se había presentado todavía en Madrid. Y cuando llega, hay un periodista en aquella época, claro, se quería enfrentar a los toreros porque eso también daba prensa y daba, por decirlo así, negocio y daba noticia. Entonces hay un periodista que venía Juan Belmonte con Curro Posada de una plaza del norte, y el periodista se adelanta y va a Villalba y se monta en el tren en el que venían los dos. El periodista era el duende de la colegiata, y entonces llegan los dos novilleros con el periodista, todavía novilleros, con el periodista muy despistados a Madrid, y el periodista lo primero que le hace es que le lleva al Teatro Romea. ¿Qué pasaba en el Teatro Romea? Pues que ahí estaba actuando Pastor Imperio. ¿Y qué pasaba con Pastor Imperio? Pues que Pastor Imperio hacía 2 años se había casado con Rafael el Gallo. Pastor Imperio se había casado con Rafael el Tuvo Gallo. un matrimonio que duró poquísimo, no se sabe nunca por qué. No sabía que se había casado. No se sabe por qué se rompe, hay muchas teorías, en fin, no se sabe por qué se rompe. Y claro, el duende de la colegiata dice, bueno, pues yo si quiero enfrentar a Belmonte, porque ya quería enfrentarle con Joselito, me lo llevo para que vea a su excuñada en el teatro. Y se hacen una foto muy famosa, y luego le lleva una pensión, porque yo no sabían dónde alojarse, le lleva una pensión en lo que es la calle ahora Echegaray, una pensión que yo he estado buscando el número. Bueno, tú tienes un libro que se llama Remembranzas, que es muy interesante que lo sepamos, editado por Vive Libro, si no me equivoco. Eso es, correcto, sí. En Remembranzas siempre... Remembranzas imaginarias, que hablan del Madrid taurino, de las calles, ¿no? Eso es, efectivamente. Entonces, yo estuve buscando dónde estaba exactamente la pensión donde se alojaron, y con catálogos, diarios, anuarios de la época, y fui incapaz, pero era una pensión que lo citan en varios libros. En algunos libros lo citan como la pensión del niño del chuzo, en otras del niño del buzo, pero ahí se alojan. Y da la casualidad que yo, rebuscando para localizar esa pensión, me encuentro que la regentaba un hombre que había sido mozo de espadas.
¿Y mozo de espadas de quién? De Rafael el Gallo, otra vez. Es decir, el duende de la colegiata los llevaba a todos los sitios donde podía enfrentarlo con Rafael el Gallo versus el hermano de Joselito, para enfrentar, cuando ya era novillero Juan Belmonte, Joselito ya había tomado alternativa, para enfrentarlo ya con Joselito. Oye, una vez que muere Joselito, que era el hermano del Gallo, ¿hubo rivalidad entre estos dos amigos taurinos o no coinciden? Entre el Gallo, no, prácticamente no coinciden. No coincide porque ya el Gallo... Y además el Gallo no... El Gallo era el hermano mayor y ya lo había dejado los toros. Y además no peleó y no rivalizó absolutamente con nadie, pero por carácter. Se quiso enfrentar a Rafael el Gallo con Bombita. Se quiso crear ahí una rivalidad, pero hablo pues de finales de la primera decena, o sea, hacia el año 10. Se le quiso enfrentar con Bombita, pero el gallo estaba otra historia. El Gallo no quería absolutamente enfrentamientos. Es más, por eso todos los bombistas, todos los que eran partidarios del Bomba, acaban siendo partidarios de Belmonte, porque de alguna forma parecía que a Rafael el Gallo Bombita le había apartado y demás, y ahí se cuenta la anécdota, yo creo que comentamos el otro día, que el que sí cogió esa rivalidad con Bombita no fue Rafael el Gallo, sino fue su hermano Joselito, que ese sí se peleaba con todos, que fue cuando se encontró a Bombita un día por la carrera de San Jerónimo y le dijo a un chaval: te doy 2 duros y le dices a ese que Joselito o que Rafael el Gallo es el mejor torero y que él no sabe torear. Para provocarle, ¿no? Oye, pero estuvo rodeado, fue un torero muy representado por pintores y escultores, ¿no? Efectivamente. Yo creo que Belmonte, además del gran mérito evidentemente que tuvo en el ámbito estrictamente taurino, yo creo que tuvo otro gran mérito, y es que acercó la intelectualidad al mundo taurino. Es decir, veníamos de la generación del 98, en donde pues los Unamuno, los Azorín, los Pío Baroja, palabras mayores, pero fueron poco taurinos. A lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero yo creo que estaban un poco acomplejados con el ámbito taurino. Es decir, realmente dieron la espalda. La sensación era que había que ser más europeos, y entonces veníamos de unos años muy poco taurinos, y Belmonte se empieza a acercar. Se acerca a Ortega y Gasset, se acerca a Marañón, a Pérez de Ayala, se acerca luego a Zuloaga, a Sebastián Miranda, y ese camino además luego acaba en la generación del 27, que fue ya extraordinariamente taurina, y que, por cierto, hoy en día que se discute un poco, pues que el tema es si esta fiesta tiene un carácter político, antiguo régimen y demás. Bueno, pues casualmente los poetas más significados de la generación del 27, que eran de izquierdas, y además los más significados, Miguel Hernández, Lorca, Rafael Alberti, fueron los más taurinos. Es decir, no se imagina uno pues que Miguel Hernández además colaboró con el Cosío, la elegía a Sánchez Mejías de Federico García Lorca extraordinario. O sea que entonces Belmonte fue el primero que se acercó. Ahí, en los años que estuvo retirado, es muy curioso porque yo hace 2 años pasé por Zumaya, y en Zumaya, que yo creo que es el punto casi más alejado de Sevilla en la geografía hispana, tiene una calle Juan Belmonte, porque ahí en su momento se quiso hacer un hospital, y el alcalde le dijo a Zuloaga, que vivía en Zumaya: ¿cómo podemos conseguir fondos para hacer el hospital? Zuloaga le dijo: si Belmonte quiere, se hará el hospital. Entonces fue 2 años a hacer unos festivales gratuitos. Por cierto, que tuvo una de las cogidas más grandes que tuvo Belmonte en su vida fue en un hospital. Fue en Zumaya. Y era benéfico, además. Y era benéfico. Fue en Zumaya que el pobre Zuloaga estaba horrorizado, porque... Y ahí, en esa recuperación, Zuloaga le pinta los famosos 3 cuadros que se llaman los 3 Belmontes. Los 3 Belmonte los pinta cuando se está recuperando en su casa Belmonte. Entonces ahí pues sí, pues es donde se aproxima. La primera tarde que llega Belmonte
Antes, cuando contaba lo de la pensión del niño del buzo, el niño del chuzo, cuando se presenta en Madrid, al día siguiente se suspende por la lluvia, fue al día siguiente, no al otro, luego por la tarde va al Café del Fornos, y ahí es donde ya por primera vez conoce a Valle Inclán, conoce a Sebastián Miranda, conoce a todos los intelectuales de la época, cuando todavía era novillero, y a partir de ahí se crea una relación extraordinaria. Oye, se escribió mucho sobre él y hay una novela corrígeme, de Chávez Nogales, que ha pasado a la historia, ¿no? Eso es. Y ahí se hablan muchas anécdotas de su vida, se cuentan... cuéntanos algo cuando toreaba de lo que cuenta Chávez Nogales. Cuando toreaba entablada a la luz de la luna, que cruzaba el río a nado desnudo, y toreaba desnudo, ¿no? Sí, bajo la luz de la luna. Que eso, algo parecido, o una serie de fotografías que han pasado a la historia, lo hizo José Tomás, ¿no? Eso es. Sí. Un amago, yo creo que era simulando estas lo que debió hacer en su momento Belmonte. Eso es. Hay ese recuerdo. La novela de Chávez Nogales es extraordinaria, vamos, hasta el punto que se recomienda incluso para los no aficionados a los toros, porque es una novela extraordinaria. Son las memorias, fue el único libro que escribió Chávez Nogales taurino, él no era especialmente taurino, pero fueron las memorias que le fue dictando Juan Belmonte, en donde hay un montón de anécdotas, se cuentan un montón de anécdotas, se cuenta, por ejemplo, también la anécdota que sucedió, antes hablando de los intelectuales, cuando le dan un homenaje al poco de llegar, o sea, él llega en marzo del año 13, en abril del año 13 tiene una actuación extraordinaria, en junio del mismo año 13 le dan un homenaje en el Retiro, que cuando mandan la carta Valle Inclán y manda la carta Ramón Pérez de Ayala a sus colegas para citarles, dice algo tan bonito, lo traigo aquí anotado, dice algo tan bonito como: capotes, garapullos, muletas y estoques, cuando los sustentan manos como las de Juan Belmonte y dan forma sensible y depurada a un corazón heroico como el suyo, no son instrumentos de más baja jerarquía estética que plumas, cinceles y buriles. Antes los aventajan porque el género de belleza que crean es sublime por momentáneo. Es decir, al final, eso lo cuenta en el libro Chávez Nogales, y es esa relación con los intelectuales, que luego además en ese homenaje sucedió una cosa curiosa. Lo llevaron al Retiro y por lo visto le pusieron en una mesa como muy retirada. Belmonte era novillero todavía, y bueno, pues ahí le colocaron una mesa retirada. Y llegó Valle Inclán, que debía tener mucho carácter. Entonces él me dijo al encargado: ¿por qué nos pone aquí? Y el otro dijo: bueno, pues es un sitio como otro cualquiera. Y textualmente, por lo visto, lo dijo Valle Inclán: también es un sitio el Watercloss. Colóquenos en el sitio de honor, Badulaki. ¿Sabe quiénes somos? ¿Sabe quién es este hombre? Y señalaba Belmonte con un gran ademán. No sabemos si lo cambiaron de sitio o no. Le pusieron un sitio preferencial. Vamos, a Valle Inclán cualquiera le lleva la contraria. Oye, llegamos así entre anécdotas, llegamos en esta fantástica novela de Chávez Nogales, llegamos a la muerte de Juan Belmonte. ¿Se conocen las razones, la decisión de quitarse la vida? ¿A qué se debe? Porque hemos comentado que yo en alguna ocasión, yo había oído la anécdota de que decía que cuando no pueda subir al caballo me quitaré la vida, y según cuentan, ese mismo día intentó subirse en su finca al caballo, no pudo, se fue a casa y se pegó un tío con un revólver que tenía desde hace tiempo, ¿no? Sí. Pues se cuentan muchas anécdotas, Javier. Como siempre soltero, ¿no? No, él se casó, tuvo 2 hijas en el matrimonio, y luego tuvo un hijo, Juan Belmonte Campoy, fuera del matrimonio, que tuvo, lo escribe el propio hijo, que además dice, el escultor no me apoyaba. El escultor se refería, claro, a Sebastián Miranda, porque Juan Belmonte tuvo dudas si reconocer a este hijo, que era idéntico que él, y además, en fin. Entonces se casó y tuvo eso, pues 2 hijas en el matrimonio y un hijo fuera. La novela de Chávez Nogales llega hasta los años 30. Muere solo, me refiero. Y muere solo. Vivía solo, vivía ahí en el cortijo de Gómez Cardeña, y muere
muere solo, muere una tarde, en un atardecer. ¿En el año 60? En el año 62. 62. El 8 de abril, hablo de memoria, sí, el 8 de abril del año 62, un domingo de Ramos. Que aquí no miramos Wikipedia, ¿eh? Aquí es todo de mi Aquí cabeza. Aquí. Un domingo de Ramos. Un domingo de Ramos. Se cuenta, hay varias teorías. Varias teorías, algunas de las cuales, en fin, o las primeras que a mí no me terminan de gustar. O sea, efectivamente se cuenta que él vio que su vigor físico sí. que no podía. Se habla también mucho relacionado con el tema de vigor sexual Sí, y qué tal. Se habla de un amor no correspondido, de una rejoneadora. Yo particularmente, a lo mejor es alguna de ellas, no lo sé. A mí no me gusta. Yo prefiero quedarme porque yo es como me lo imagino. Yo quedarme un poco con la imagen de Juan Belmonte cuando él vio morir a sus amigos. Se dice que le pesó mucho la muerte de Julio Camba, que le pesó mucho la muerte de Rafael el Gallo, que había sucedido unos meses antes. Entonces depresión, ¿no? La muerte de sus amigos. Y él tenía una hernia de hiato y entonces pues a lo mejor era un poco tenía ese temor a que le pudiera suceder lo mismo que a sus amigos que murieron entre tubos y demás. Entonces en el atardecer, después de estar entre las reses, entre caballos, pues cogió la pistola. Yo fíjate, Javier, siempre he pensado, a lo mejor es una tontería, pero siempre he pensado que no sé si es una décima, es una centésima, es una milésima de segundo que hay desde que se aprieta el gatillo hasta que sale la bala, que él ahí se arrepintió y eso le permitió pues que, en fin, que el Señor le perdonara, y siempre he pensado que está ahí arriba, Estoy que está seguro. con José, que está con Granero, que está con Curropulla, que está con Paquirri, que está con el Gillo, que últimamente se les ha juntado Iván Fandiño, se les ha juntado Víctor Barrio, y que por las tardes ahí, los domingos por las tardes, Pues tiene tiene que que ser haber entretenido, festejos. Claro. tiene que ser Porque entretenido. si ahí estando en la gloria los domingos por la tarde, en fin, tiene que haber toros, si no, ¿qué Oye, hacen? has conseguido ponerme los pelos de punta, ¿eh? No. Ponerte de acuerdo. Hay que recordar que, claro, Juan No, Belmonte Javier. se le muere, él es testigo de la muerte de Joselito, Claro. y luego le afectó mucho la muerte de Granero, que también comentamos la semana pasada. Granero es esa imagen que ha quedado en el Museo de Cera, digo, porque eso impactaba, que el cuerno le entró por la punta de los ojos a Granero y lo mató en el acto, ¿no? Y eso ha quedado, yo creo que de pequeño eran las cosas que se me ha quedado en la mente, ¿no? Sí. A mí lo mismo. Se tenía Coincido esa contigo. imagen Coincido contigo. y también se decía que él le hubiese gustado morir en la plaza, ¿no? Yo no Sí, sé si sí, forma parte sí, de sí. como estos grandes toreros haber quedado para la posteridad, porque claro, él se retira a Sí, principios de los años en el 30, 35, en el 35 se retira, al inicio de la ya guerra, se retira. y después de 23 años casi de Sí. carrera, Pues, con altibajos iba, venía. Sí. Y Y se retira ya, en fin, ya cuando ya después de la guerra, ya por lo que hace rejonea, que el público estaba esperando que bajara del caballo en un momento no dado. bajó. Pues, no, vamos, o que bajara alguna tarde por si tenía que estoquear al toro, pero vamos, él ya no volvió. Y sí, pues la verdad es que bueno, eso solo decía Valle Inclán, Juanito, solo te falta morir en la plaza, ¿no? Que él decía, se hará lo que se pueda, en fin. Juan Salazar, como siempre un placer tenerte aquí. La próxima temporada, en septiembre, volvemos. Estupendo. Volvemos con muchos personajes y con historia del toreo, ¿eh? Fantástico, muchas gracias, Javier. Buen verano. Yo creo que disfruto muchísimo hablando contigo. Yo también. Pasaría toda la mañana. Yo también. Volvemos Gracias. de inmediato, no se mueva nadie.